Muy bien, seguimos en Desayunos Informales, como pueden ver. Momento de desayuno tecno, momento de recibir a Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien, Lucía? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. ¿Cómo te lleva esta mañana de calor? Bárbaro, espectacular. Muy bien, con más gente, ¿no? En la calle, ya se nota. Sí, ya volvió un poco el ritmo normal. Muy bien, hoy vamos a hablar de la autorregulación. Sí, vamos a hablar de la autorregulación y además, sumado a eso, de lo que es el principio de la neutralidad en la red. Y vamos a tratar de contarles un poco de qué se trata esto y bajarlo a ejemplos de los que se están hablando para que se entienda por qué es importante comentar y hablar de este tema tecnológico. La autorregulación de Internet en realidad es parte del nacimiento del uso de la red más importante que existe, de una red que además, ya sabemos, es una red de comunicaciones que tiene toda una parte, un trasfondo estructural, digamos, que es sobre el cual también hay que hablar a veces y entenderlo. ¿Y por qué es importante la autorregulación y por qué es importante la neutralidad? Bueno, porque son principios que ayudan a que el usuario pueda utilizar Internet con los principios que están desde el comienzo, desde que se creó. Y hoy por hoy estos dos conceptos están un poquito, están siendo objeto de disputas, de algún conflicto, en cosas que están a nivel internacional, pero también en ejemplos locales. Entonces, por eso... Porque ha cambiado un poco las reglas del juego, el mercado, y cómo se desarrolla. Porque Internet se desarrolló muchísimo y porque empezó a tener impacto sobre el mundo offline, sobre el mundo de otros negocios, de otros servicios, y cuando empezó a impactar, ahí se empezaron a dar un poco los tirones sobre cómo Internet, que tiene su propio, digamos, mundo, su propia regulación, impacta, afecta cosas que están en el mundo offline y cómo desde el mundo offline se intenta intervenir. Gustavo, está bueno a la gente de repente que no sabe qué es el mundo offline, aclararle un poco qué se trata. O sea, ¿qué Internet está afectando? A ver, el mundo offline es básicamente todo lo que está por fuera de Internet. O sea que es todo lo que está, digamos, creado previo, y obviamente hay muchas cosas posteriores, pero básicamente cualquier servicio que se presta, que está establecido. Por ejemplo, el servicio de hotelería, el servicio de transporte. Exacto, todo ese tipo de servicios fueron creados hace mucho tiempo y pertenecen a un mundo que no es el mundo online. Cuando ingresa al mundo online y cuando se empiezan a dar servicios como de los que vamos a hablar ahora, ahí se dan este tipo de cuestiones de hacia dónde hay que ir, si hay que ir hacia un cambio o si hay que regular. Entonces, ¿por qué es importante el concepto de autorregulación? Bueno, porque es lo que permite que los usuarios naveguen libremente por la red sin que haya un ente o un participante de esta digamos, navegación que influya y que determine, por ejemplo, barreras de acceso o que influya en a qué cosas podemos acceder. Por ejemplo, si yo quiero acceder a Facebook o a Twitter, la red es neutral. Yo tengo que poder acceder a las dos por igual sin ninguna diferencia. Si hay un intermediario que afecta a una u otra, está generando una digamos, desigualdad, que eso es un poco lo que afecta a la neutralidad, digamos, y eso también vamos a comentarlo. Entonces, volviendo a lo que es autorregulación, el ejemplo más, para mí, acabado o de los más importantes es el de Wikipedia, que en estos días el vicepresidente de la República tuvo que generar una denuncia porque, bueno, en su artículo personal y en el de su padre, ya difunto, aparecían cambios en el artículo, digamos, de Wikipedia, donde habían injurias, insultos, agravios, demás. Entonces, se tuvo que optar en este caso por generar la denuncia y, a su vez, obviamente, había que alertar a Wikipedia de que esto estaba sucediendo. Y ahí se dan dos cosas bien diferentes. Está el mundo online y el mundo offline. En lo que es el online, Wikipedia es un sitio muy complejo, que tiene muchos roles. Contarle a la gente cómo funciona. Exacto, es básicamente, muchos lo sabrán, una enciclopedia gigantesca que está llena de información, llena de artículos que hacen referencia a información de diversa índole. Individuos, países, no sé. Temas históricos, marcas, lo que sea. Y el aspecto principal es que es colaborativo, que cada usuario participa, edita. Todos podemos ingresar y poder, no sé, dar información y datos sobre lo que está ahí. Esa información y datos tienen que estar obviamente sustentados en artículos que pueden ser de prensa o pueden ser artículos académicos. O sea, tienen que estar, digamos, sustentados en alguna fuente confiable, que sea buena. Y en ese sentido es que van a prosperar. Si una persona entra y edita un artículo y no lo fundamenta, probablemente después esa información sea borrada. Y ahí hay artículos que son obviamente polémicos, que están todo el tiempo en una guerra de edición, porque, bueno, hay distintas visiones del mundo sobre determinados temas. Y, bueno, en el caso particular de lo que le sucedió a Raúl Sendic, lo que pasó fue que, bueno, digamos, lo que son
bibliotecarios, digamos, que es un tipo de usuario de Wikipedia, bloquearon al usuario que hizo esa edición y pusieron a las páginas, o a los artículos, mejor dicho, en un estado de protección temporal, con el cual, si esa persona quiere seguir, o personas vinculadas quieren seguir insistiendo en hacer modificaciones con fines, digamos, no positivos, que no hacen a lo que es Wikipedia, a los objetivos de Wikipedia, no van a poder por un tiempo. Entonces eso habla de la autorregulación. O sea, Wikipedia no necesita que nadie venga a generar a decirle tenés que hacer esto o hacer lo otro, o sea, sino que ese entorno el servicio, se autorregula. la página en sí sabe de qué manera autorregularse. Exacto. Para que no sucedan cosas por fuera de cómo quiere funcionar. Y cada usuario, si está muy interesado en ser, digamos, un redactor como muy activo, se puede ir transformando con el paso del tiempo y con la confianza que genere toda su actividad. Hay todo un registro de cada cambio que se hace y cada usuario obviamente queda con su ficha. También uno puede entrar sin estar logueado, sin estar, digamos, con un registro o un usuario, y puede hacer cambios, pero es probable que demore más tiempo en que eso se vea. Pero si uno ya tiene un usuario y empieza a trabajar y empieza a editar un montón de artículos, con el paso del tiempo también puede ir ganando roles que son dados por este medio. Entonces ahí es el típico ejemplo de cómo... ¿Honorario siempre? Hay obviamente algunas personas que trabajan para la fundación, para Wikipedia, y que pueden tener ya, digamos, roles más importantes, pero hay miles y miles de usuarios que de forma totalmente honoraria se prestan como moderadores de todo lo que está sucediendo, de la información que se da, y en este caso, de vuelta, protegen las páginas, bloquean usuarios que son detectados como dañinos y demás. Y es, de vuelta, un ejemplo de cómo Internet se autorregula, no necesita de ninguna entidad del mundo offline que esté, digamos, regulando. Y esto se puede derivar y llevar a muchos otros ejemplos. Pero estaba bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, de alguna forma, en estos días está como muy en debate este tipo de cosas. O sea, cualquiera puede entrar y cambiarme el artículo y dañar mi imagen. Bueno, a veces pasan estas cosas, se toman los recaudos y se sigue y se continúa. En el caso de Wikipedia se escapó que esos cambios quedaran rápidamente incluidos. Además, se dice que fue reiterado el intento de dañar la imagen de, en este caso, el vicepresidente. Y bueno. Y además que se da justo en un contexto, ¿no?, donde el vicepresidente se ve envuelto en polémica, ¿no? Que eso también hace la cuestión. Y como figura pública, bueno, Wikipedia ahí lo está protegiendo en este momento. Vamos a ver por cuánto tiempo. Muy bien, por ahí mencionaste la palabra neutralidad. Exacto, y está súper ligado a autorregulación y tiene que ver con los derechos que tiene la red, que los usuarios tienen en la red, y tiene que ver con cómo, cuando fue creado Internet, se consensuó que no puede haber ventajas para nadie, de alguna forma. Sí, obviamente hay plataformas que han ganado peso y que pueden invertir más en determinados modelos de publicidad. Esto es un paso más atrás y más básico del usuario, que es, no puede haber prestadores de servicios de Internet en ninguna parte del mundo que hagan diferencias. Si hay diferencias, quiere decir que están beneficiando el acceso a Internet de determinados sitios. A ver, que no diferencia con los usuarios, o sea, que todos seamos igual ante ellos. Exacto, igual ante la posibilidad de acceder a un determinado sitio. O sea, si un gobierno bloquea, por ejemplo, determinadas páginas web, eso es digamos, va en contra de este principio de lo que es la neutralidad en la web. Por ejemplo, en China, ¿no?, que se ha dado en China, que han bloqueado Facebook. En Egipto. Sí, sobre todo en el mundo árabe, con todo el tema de la revolución y la primavera árabe, se han dado muchos casos de censura. Y si vamos al caso de Uruguay, que todavía no se llegó a ese punto, pero está sobre la mesa y sobre todo en la arena política, está el tema de Uber, ¿no? Ya sabemos todo lo que está generando Uber, todas las polémicas que se han dado sobre el servicio, si es ilegal, si no es ilegal, si hay competencia desleal o no. La realidad es que este es un servicio de Internet que se rige por las reglas de Internet con el principio de neutralidad, y si un gobierno toma la decisión de bloquear de forma deliberada... ¿Se viola ese principio de neutralidad? Sí, sin duda que se viola. A ver, ¿qué consecuencias tiene? En realidad no es que haya alguien que vaya a... O sea, nadie puede de alguna forma penar eso, ni juzgar eso, pero la realidad es que es un antecedente complicado, sobre todo tomando en cuenta que los cambios en Internet y los bloqueos en Internet suelen venir por la vía judicial cuando, volvemos a lo que decíamos al principio, hay alguna actividad dentro de la red que infringe normas del mundo offline. Si de alguna forma se decide que Uber está violando normas del mundo offline, ahí viene el bloqueo, pero de todas formas, aunque tenga un sustento en el mundo offline, en el mundo online va a ser una violación. Ahora, a lo que es la pregunta, neutralidad. ¿no? Tanto con Uber, Airbnb o otros casos de plataformas como estas que
de alguna manera vienen a plantear algo bien distinto, ¿no? Que sucede, como decías, en el mundo de Internet. ¿Se puede parar? ¿Se puede parar realmente? Es imparable. ¿O es inmanejable? Para mí es inmanejable. Muchos expertos en estos días han salido a hablar del tema de distintos lugares y hay un acuerdo en común que bloquear un sitio web. Los sitios web tienen lo que se llama una DNS. La DNS es el nombre con el cual uno puede encontrar ese sitio e irlo a buscar. Es la identidad. Si nosotros bloqueamos la identidad de Uber, por ejemplo, en Uruguay, es tan sencillo como que los usuarios cambien una configuración interna de su router, que eso depende del prestador de su servicio de Internet, y con eso ya podría entrar sin problema a ese sitio o a esa aplicación y utilizarla, con lo cual ese bloqueo, por ejemplo, que en España ya existió, ahora a fin de año estuvo bloqueado Uber y sigue por ahora. En los hechos, realmente, los usuarios, si siguen queriendo usar la plataforma, lo van a usar. Y además, si nosotros bloqueamos una plataforma, va a haber otras parecidas, con servicios similares. Por ejemplo, pasó en Brasil con la mensajería. La gente, se bloqueó WhatsApp durante un día y la gente empezó a descargar otras aplicaciones similares con las mismas prestaciones para comunicarse, con lo cual, al final el bloqueo hacía eso, violaba la neutralidad porque le estaba dando indirectamente una ventaja a otro servicio, y además a los usuarios no los estaba dejando acceder a un servicio que a priori no cumple con ninguna ilegalidad, al menos seguro en el mundo online. Después en el mundo offline, en el mundo real, entre comillas, ahí se empieza a ser más complejo. Por eso, este es un tema que queda abierto, que da para mucho más porque estamos en un momento clave. Creo que el conflicto ha llegado a un punto tal, decías vos, hay muchos servicios que están realmente cambiando el paradigma, el modelo de negocios de otros modelos que estaban antes, y ahí es donde ese choque, digamos, genera todo esto, pero en el fondo la autorregulación y el principio de neutralidad siguen siendo valores que es bueno para el usuario, para todos nosotros que usamos Internet, que se puedan respetar y que se puedan mantener. Gustavo, como siempre, un gustazo. Muchas gracias. A vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Te invito a ti.